Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy le daremos la cara a la frase que repetíamos hace años. Cuando sea grande voy a viajar, cuando sea grande voy a escribir, cuando sea grande voy a divertirme sin pedir permiso. El problema es que ya eres grande y ahora dices otra cosa. Cuando tenga tiempo. Quédate conmigo y hablemos de por qué seguimos aplazando la diversión como si fuera un premio, cuando en realidad es la respuesta a todas las dudas que aún no resuelves sobre lo que quieres en la vida. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 37 de Notas en Voz Alta. Hoy partimos de un párrafo de Julia Cameron, la autora de El Camino del Artista, uno de los libros más influyentes sobre bloqueos creativos en adultos funcionales, en adultos productivos y llenos de buenas razones para posponer tareas. El párrafo dice así: si tuviera más tiempo, me divertiría más. Es algo que nos gusta decirnos a nosotros mismos, pero que no suele ser verdad. Para la mayoría de los creadores bloqueados, la diversión es algo que evitan casi con tanta asiduidad como su propia creatividad. ¿Por qué? Porque la diversión conduce a la creatividad, conduce a la rebelión, conduce a sentir nuestro propio poder. Y eso da miedo. Julia Cameron, mis amores, al otro lado de este audio. Quien no la conozca, seguro que ha visto la portada de su libro en alguna parte, con esas 6 rayas de colores y las palabras El camino del artista escritas entre ellas. Julia es escritora, artista, profesora, poeta, dramaturga, novelista, cineasta, compositora, periodista. ¿Cómo no iba a escribir un libro llamado El camino del artista si la mujer no es otra cosa que eso? Este libro es un referente obligado, como decía al principio, para desbloquear la creatividad en adultos y tiene su versión en El camino de la escritura, que también me lo leí. Si bien es obvio que Julia Cameron escribió el párrafo de este episodio pensando en artistas bloqueados, lo que describe no es exclusivo de pintores en pausa o de escultores manicruzados. Es la descripción perfecta de un adulto responsable que paga cuentas, que cumple horario, que llena la mitad de su plato con proteína y los otros 2 cuartos con verdura y carbohidratos, o sea, alguien muy normal, pero que ya no puede decir cuando sea grande, porque técnica y biológicamente ya lo es. Sin embargo, este maravilloso ser que alcanzó la madurez y que bien puedes ser tú, olvidó la fe que tenía en ser grande. Y ese será precisamente el punto adulto de este episodio, que ser grandes no resultó lo mismo que ser capaces, que ser capaces no resultó siendo lo mismo que estar dispuestos y que estar dispuestos no resultó ser sinónimo de atrevernos. Empecemos recordando un poquito esas promesas que hicimos o que debieron hacerse realidad cuando fuéramos grandes y que no resultaron tan ciertas. La número 1 es la de la libertad absoluta. Cuando sea grande, me voy a acostar a la hora que me dé la gana, decíamos cuando éramos niños, ¿o no? Voy a salir cuando quiera, decíamos cuando éramos adolescentes, o por lo menos yo que no me dejaban ir ni a la esquina. O cuando sea grande, voy a comprarme lo que quiera. Y fíjate que técnicamente estas cosas ya las puedes hacer.
pero empiezas a descubrir que si te acuestas a la hora que te dé la gana, si te acuestas a las 3 de la mañana, al otro día eres lo más parecido a un vegetal. Que si te comes lo que quieras, te transformas en uno de esos humanos del Wall-E, la película, todos redonditos. Que si compras lo que quieras, tu amiga del alma, tu tarjeta de crédito, terminará quitándote hasta lo que no tienes. La libertad adulta existe, pero viene con una cantidad de letra menuda que omitimos leer por allá a los 11 años. Y esa letra menuda dice que cada vez que la usamos, la libertad, se nos va a robar un pedacito de independencia. La siguiente promesa mal contada sobre llegar a ser grandes es esa que decía: "Ah, es que los adultos saben hacer todo. Cuando sea grande voy a saber cómo hacerlo". Esta es una ternurita, ¿sí o no? Porque, a ver, debáteme que la gran mayoría de las decisiones que tomas como adulto o adulta se toman diciendo: "Bueno, miremos a ver cómo nos va". ¿Qué seguridad tiene eso? Es bastante común que me tope con párrafos en libros que me encuentro que mencionan que hay algún estudio en psicología que dice que los adultos tienen una sensación permanente, tenemos, de improvisación e inseguridad a pesar de acumular muchos años de experiencia. De esto hablamos en el capítulo anterior. Es decir, crecimos o íbamos tras la promesa de que al crecer por fin íbamos a tener certeza. Nos hicimos grandes y ¿qué recibimos? Ambigüedad. La seguridad no resultó tan segura, resultó condicional. La otra promesa no cumplida es que cuando fuéramos grandes no íbamos a tener miedo, porque creíamos que el miedo era cosa de niños y que eso de meternos debajo de la cobija para protegernos de lo que estaba debajo de la cama iba a desaparecer como por arte de magia cuando sacáramos la cédula. Y esta promesa no dejamos de hacérnosla. Fíjense cómo pensamos en el mañana como la solución para perder el miedo a hablar en público, para olvidar el ridículo que pasamos cuando nos quedó papel higiénico pegado en el zapato y entramos así a la sala de reuniones, para perder el miedo al fracaso o al que dirán. Mejor dicho, si hay una promesa chimba, perdón, sobre crecer, es que vamos a perder el miedo. El miedo nunca desaparece, solo cambia de traje. Antes era miedo a la oscuridad, ahora es miedo a cambiar de trabajo. Antes era miedo a hablar en público en clase, ahora es miedo a la pregunta en la entrevista de trabajo que no vamos a saber contestar. Antes era miedo a que nos dejaran solos y ahora es miedo a que llegue más y más gente a nuestra vida y no sepamos ni cómo atenderla ni cómo cuidarla. En fin, eso de se te va a quitar el miedo resultó ser todo un embuste. Y la cuarta promesa de la adultez es la reina de las promesas. Cuando sea grande tendré dinero para hacer lo que quiera. Díganme si miento cuando digo que el dinero en la infancia luce como magia, ¿no? Compra todo, pero luego nos llega el sueldo y paga todo. Impuestos, arriendo, cuotas, seguro, mantenimiento, daños que no esperábamos en el carro, estudios, comida. El dinero llega, hace su tarea y luego se va. La magia se mantiene porque primero lo ves y luego ya no lo ves. Pero también resultó tener magia negra, la de envilecerte, adoctrinarte o hasta cegarte. Miren, yo he dicho mucho en este podcast que amo el dinero, que de mí no esperen adjetivos como que es sucio, que es vil, nada, lo amo. Pero hoy les admito, hoy reconozco con esta reflexión que el dinero no es tan parecido a lo que yo creía cuando era niña y cómo iba a ser cuando yo fuera grande.
Esto es Notas en Voz Alta y estamos hablando de algo que si no te lo han dicho aún, yo te lo vengo a confirmar. Ya eres grande. Ya no estás en construcción permanente, así toda la carreta del crecimiento personal te diga que eres un ser en permanente construcción. Un ser en permanente evolución te lo compro, pero en construcción, no. Tú ya tienes una estructura completica. Y con esta revelación no puedes seguir viviendo como si lo mejor estuviera por venir. De niños decíamos cuando sea grande. De jóvenes, un poquito más allá, cambiamos la frase por cuando tenga estabilidad. Ya de adultos, cuando tenga tiempo. Si nos dedicamos a gerenciar o de empresarios, cuando termine este proyecto. Ni hablar de padres, cuando los niños crezcan. Y en el matrimonio cuando paguemos esto y esto. Y así, año tras año y de forma casi que automática, convertimos la vida en una sala de espera. Ser grande, como ya te habrás dado cuenta, no es tener todas las respuestas. Pero a esto le falta aún más definición. Ser grande es aceptar que el futuro ya no es una promesa. Es cada día que pasa. Que no habrá una edad ni una temporada en la que mágicamente se activan el permiso para disfrutar, el permiso para cambiar, el permiso para bajar el ritmo, el permiso para hacer algo distinto, el permiso para dejar de hacer lo que no te gusta y descubrir lo que sí. La adultez no es el momento en que todo se ordena, clarísimo también. Es el momento en que decides qué orden tiene todo. Wow, lo repito. Ser grande no es cuando todo se ordena, sino cuando decides qué orden tiene todo. La tranquilidad, el desarrollo profesional, por supuesto, la familia, el disfrute, el aprendizaje eterno del capítulo 36, la libertad, hasta el compromiso. Eres grande porque el futuro ya no es un evento por venir, es un evento en acumulación. Acumulas pequeñas decisiones, acumulas renuncias, acumulas elecciones valientes, se acumula calma o se acumula desgaste. Entonces, como bien lo invita el párrafo que leímos hoy, dejamos el miedo a divertirnos siendo grandes. ¿Por qué? Porque la diversión trae rebelión y la rebelión nos libera y la libertad nos hace creativos. Y a ver quién no ha normalizado la frase, ay, no te me pongas creativo. La creatividad es peligrosísima porque nos da permiso para finalmente ser. Durante años yo viví bajo esa idea elegante de más adelante, cuando sea más grande, y nunca crecí. Más adelante voy a escribir, voy a hacer ejercicio, sobre todo más adelante voy a bajar el ritmo. Y mientras tanto, hacía lo que tocaba y lo hacía bien. Responsabilidades cumplidas, metas alcanzadas, reconocimiento, normal. Nada estaba mal. Pero había una frase que siempre salía por ahí, por un ladito, como el cuando seas grande, pero de la edad adulta, cuando me retire. Y yo la decía con naturalidad, a pesar de que la fecha de retirada uno la ve como allá en el fondo del túnel, cuando ya se llega con el último aliento y con 10 nietos empujándonos. Era como si mi vida interesante fuera a empezar cuando el trabajo terminara, pero yo ya iba a caminar con bastón. Era básicamente actuar como si la etapa más tranquila de mi vida fuera un premio a que me aguanté lo peor y llegué hasta ella. Entonces cambié la frase y la convertía cuando me organice. Porque organizar, poner orden, como decía hace un ratico, eso sí estaba en mis manos. Yo sabía de finanzas, o eso quiero creer, de estrategia, de planificación, pero entonces ya dejaría de usarlo para ascender más o para el brillo de alguien más y lo empezaría a usar para mí, para organizarme, para mirar el tiempo
como algo que se diseña, no como algo que se espera que pase y mientras tanto no aguanta. Y desde entonces ese más adelante dejó de ser excusa y empezó a ser un proyecto. Y esto será lo que más verán de mí de ahora en adelante. Bueno, este suele ser el momento de los tips bonitos, pero pues hoy no estamos para tips bonitos porque ya estamos grandes. Saquemos en conjunto 4 conclusiones brillantes, coherentes, para, para entender que ya somos quienes seremos por mucho tiempo y que el cuando haya más tiempo o cualquiera que sea la excusa que posponga un momento que ya está aquí, pues no tiene por qué existir. Vamos con el tip o la clave número uno. Empezar con un pedacito. No necesitas 3 horas libres al día, ni 6 meses sabáticos, ni estabilidad absoluta. Necesitas empezar con lo que ya tienes. Y esto lo digo desde la cretina posición en la que yo sí tengo esas 3 horas al día, en la que yo sí me tomé los meses sabáticos, pero aún desde esta cretina posición les digo que uno siempre siente que falta algo. O sea, tener el tiempo no es garantía de nada. Por eso les digo, empiecen con un pedacito. Cuando estás esperando tiempo o el tiempo perfecto, en realidad lo que estás esperando es una sensación. Despertarte un lunes y sentir que ahora sí hay claridad, energía, respaldo, validación interna, paz financiera, agenda despejada, cero dudas. Mis amores, eso no existe. La tranquilidad mental no antecede a la decisión. La tranquilidad es consecuencia de haber decidido. Por eso te digo que empieces con un pedacito, con un fragmento, no como yo con el plan estratégico a 5 años, no, con un pedacito, una hora protegida de tu agenda sin pedir permiso, porque ya eres grande. Un gasto que refleja lo que quieres transformar y no lo que quieres mantener, como un curso, por ejemplo. Es que hasta soñar con más detalle cuenta. Todo empieza a estar listo porque listo se siente quien empieza, así sea con un pedacito. El tip brillante del día es decide qué va primero. Uno de los engaños tal vez más cómodos de la adultez es creer que puedes sostener todo al mismo tiempo. Trabajo, familia, salud, proyectos, ingresos, sueños, además hobbies, descanso, amistades. ¿Qué me dicen del aprendizaje, del eterno aprendizaje? Del capítulo 36, del episodio 36. La fantasía es que si eres lo suficientemente organizado o organizada, todo puede avanzar estable, igual, al mismo tiempo, con la misma intensidad. Pero que va, eso no es cierto. Siempre hay algo que está primero. Es más, hay un par que siempre deben estar primero, tu salud y tu familia, por ejemplo. Muchos grandes, que ya son grandes, no establecen prioridades de atención, sino prioridades de reacción. Y así se les pasan los años, se nos pasan los años, dejando que la agenda, por ejemplo, asigne quién merece nuestra atención prioritaria en vez de ser al contrario. Y ya les digo por qué es así. Por un extraño e inexplicable hábito adquirido, no sabría decir en dónde, que dice que lo que va primero significa abandonar lo demás o no prestar atención a lo demás. Tu trabajo merece toda tu atención, pero tu familia va primero. Entonces estás descuidando el trabajo por cuidar a tu familia. Tu salud mental merece toda tu atención, pero tu salud física es primero. Entonces estás descuidando tu cordura para solucionar tu gordura. Eso es mentira. Ordenar y priorizar significa aprender que en cada etapa concreta de la vida algo necesita más atención que el resto es normal. Pero si no lo nombras, si no, si esa prioridad no existe y terminas con un salpicón de asuntos que son importantes, urgentes, vitales, de salud, de sostenimiento, cuando no eliges qué va primero,
Lo primero siempre termina siendo lo urgente y lo urgente es rara vez lo que más importa. Si ya eres grande, ya puedes decidir qué merece ocupar tu agenda antes que lo demás. Y no es que lo demás no desaparece, solo ocupa su lugar concreto en una etapa concreta. Siguiente tip inteligente, no pospongas la parte buena. El párrafo que leíamos, el de Julia Cameron, plantea algo muy interesante y es que evitamos divertirnos porque divertirnos nos despierta. Bueno, dependiendo del tipo de diversión, hay diversiones que nos mandan a dormir varios días. Despertar nos vuelve más creativos, más libres y, como vimos, más rebeldes. Ahora traduce eso a la vida adulta. Cuando me retire, viajo. Cuando me retire, escribo. Cuando me retire, monto mi propio negocio. Cuando me retire, descanso. Si la diversión activa tu creatividad y la creatividad activa tu autonomía, entonces aplazar la diversión es una forma elegante de mantenerte cumplidor, responsable, predecible, pero no feliz. Dejar eso de ser más creativo para más adelante puede durar décadas y esto es un peligro. No dejes lo que te gusta como premio final. Si solo te permites disfrutar cuando ya no tengas obligaciones, estás construyendo una vida donde las obligaciones son el centro y tú eres un satélite, cuando debería ser al revés. De nuevo, desde la experiencia, retirarse empieza cuando decides que tu energía no va a estar completamente hipotecada hasta una fecha lejana. Empieza ahora, en pequeño, por pedacitos, porque el día que por fin tengas tiempo, puede que ya no tengas ganas. Y eso sería un error estratégico fatal. Y el último tip, hablando de errores estratégicos, el último tip estratégico es pregúntate cuál es el costo. Porque cada decisión adulta tiene un costo, siempre. Si trabajas más, ganas más experiencia y dinero, pero pierdes tiempo y energía. Ahí está el costo. Si eliges más calma, probablemente aceptas menos ingresos, menos reconocimiento, ahí está el costo. Si cambias de rumbo, incomodas a quienes estaban cómodos con tu anterior versión y ya no les vas a agradar tanto, ese es el costo. Bueno, que eso no te sorprenda. Muchos adultos, como diría mi abuelita, así como de mi edad, siguen reaccionando como si el precio a pagar por las decisiones fuera una injusticia además personal. ¿Por qué si trabajo tanto estoy tan cansada? ¿Por qué si decidí cambiar ahora todo es más incierto? ¿Por qué si quiero más tiempo libre no gano igual que antes? Pues queridísimos, porque así funciona. Ser grande es dejar de esperar decisiones sin consecuencias. Y por esto mismo, deja de buscar minimizar el costo y mejor trata de pagarlo conscientemente. Porque cuando haces eso, cambia algo muy importante. Dejas como de sentir que la vida te está pasando por encima y empiezas a reconocer que estás negociando con la vida. Y negociar no es perder. Negociar es calcular el costo y finalmente elegir si lo pagas o no. Y con esto, mis queridos pagadores, llegamos al final del episodio 37 de Notas en Voz Alta. Hoy vine a recordarte algo sencillísimo y muy exigente también, que ya eres grande. Pero con esto no vine a convencerte de que ya eres grande como para dejar tu trabajo ni a venderte una fantasía de una vida sin responsabilidades porque tienes que divertirte. Ya eres grande como para saber que jamás tendrás todo resuelto, pero que sí tienes la posibilidad de elegir, que ya, porque estás grande, no necesitas que alguien te autorice
para cambiar de orden las cosas que te pasan. Y si has hecho de la frase cuando esto termine la nueva versión de cuando sea grande, es decir, la frase que usas para posponer cualquier cosa que quieres con el alma, es momento de empezar a mirar esa frase con sospecha. Porque cada vez que dices cuando esto termine, estás actuando como si la vida real empezara después de la vida que ya estás viviendo. Y no, tu vida de grande sí trae muchas responsabilidades, pero no puedes usar esas responsabilidades como excusa para no elegir. No puedes, ni puedo, ni nadie podrá garantizarte una adultez tranquila. Pero tú sí puedes decidir cómo vivirla todos los días. Y eso, mis queridos y queridas, es todo lo que necesitamos ahora que estamos grandes. No olvides suscribirte desde la plataforma en la que me escuchas y que me encuentras en redes, cualquiera que ésta sea, como @soy Carolina Carr, doble R al final. Comparte este episodio con ese adulto o adulta muy ocupado que siempre deja todo para más adelante. Y tú esta semana haz algo pequeño, un pedacito de algo para lo que estabas esperando permiso, pero no necesitas permiso porque ya estás grande. Nos escuchamos en una semana. Chao, chao.